antes que te formara en el vientre te conocí, y antes que nacieses te santifiqué, te di por profeta a las naciones. Entonces vemos que el propósito de Dios se establece ¿de qué? Desde antes de qué? De la fundación del mundo. Porque Él dice, antes que estuviese tu madre, te conocí. En el vientre de tu madre te santifiqué y en el momento de nacer te di como profeta ¿qué? A las naciones. O sea que el propósito de Dios es ¿qué? Eterno. O sea, fue establecido el propósito nuestro eternamente. Ya Dios lo había establecido. ¿Qué dice Isaías 49:1? Isaías 49:1 dice: Oídme costas y escuchad, pueblos lejanos. Jehová me llamó desde el vientre, desde las entrañas de mi madre, tuvo mi nombre en memoria. O sea, vemos las escrituras que nos enseñan de qué, que del vientre de nuestra madre Dios nos escogió. O sea, cada persona que está aquí en la tierra, nadie puede decir que nació por casualidad. Dice Jeremías que antes que tuviese que en el vientre de su madre nos escogió. Y aquí Isaías nos está diciendo que le dice a Isaías, el Señor me escogió desde el vientre de qué, de mi madre. Está hablando de un propósito eterno que el Padre ha establecido y que cada persona que nació con qué, con un propósito establecido por Dios. Y que ese propósito se tiene que cumplir más allá de lo que nosotros pensemos y nosotros creamos. Pero ¿qué pasa? Que muchas veces el propósito no se cumple en la mayoría de las personas. ¿Por qué? Porque no se han dado cuenta que Dios tiene un propósito específico y establecido por Él. ¿Qué dice el versículo 6 de Jeremías capítulo 1, versículo 5? Del capítulo 1, perdón. El versículo 6 del capítulo 1 de Jeremías. Vemos nosotros que aquí el Señor le dice a Jeremías que antes del vientre de su madre lo llamó, pero miren lo que le dice en el versículo 6. ¿Qué dice el versículo 6 de Jeremías capítulo 1, versículo 6? Jeremías le dice a Dios que no puede hablar porque él es muy joven. ¿Qué dice el versículo 6 y el versículo 7? Él dice, no me digas que soy niño, porque irás donde yo te mande y irás lo que yo te envíe y harás lo que yo te envíe. O sea, le está diciendo a Jeremías, y luego en el versículo le dice, te he puesto este día sobre reinos, sobre naciones, para arrancar, para derribar, para destruir, para plantar, para edificar, para plantar y para construir, dice el Señor a Jeremías. Le está declarando, o sea, le está revelando su propósito, le está revelando el propósito de él a Jeremías. El propósito por el cual él lo había escogido, por el cual él lo había establecido en esta tierra. Y le estaba revelando que su asignación profética, lo que él tenía que hacer. ¿Ya? Bueno, nosotros vemos esto que el Señor le revela a Jeremías, se le revela el propósito. ¿Por qué? Se le apareció a Jeremías y le reveló el cual él lo había llamado, por cual él lo había escogido. También nos habla a nosotros, ¿qué dice el Salmo 42:7? Salmo 42:7. Un abismo llama a otro abismo y resuena la voz de tus cascadas. Todas tus ondas y tus olas pasan sobre mí. Está hablando de un abismo, otro abismo, ahí habla de la revelación. O sea, que Dios trae su revelación al hombre paulatinamente. No todo Dios te lo va a revelar de uno.
Dios, a medida que tú vas pasando tu vida, Dios te va a revelar poco a poco la asignación profética y el destino que Dios tiene para tu vida, lo que Él ha planeado para tu vida, te lo va a ir revelando poco a poco. No te lo va a soltar de una, ¿ya? ¿Por qué? Porque tiene que ser a través de una revelación que, digámoslo así, progresiva, ¿ya? Que a medida que vas a pasar los procesos, que vas a pasar procesos que Dios te va a introducir, ¿ya? Porque muchas veces cuando Dios le revela el proceso, usted imagina que el Señor le revelara todo el proceso de todo lo que usted tiene que pasar en su vida. Muchos dirían, no, Señor, yo no acepto este reto, yo no asumo esta responsabilidad que tú te escoges a otros, como el Señor, como le dijo Moisés, el Señor, envía a mi hermano, envía a Aarón que sabe hablar. Pero él le dice a Jeremías, dice, ve. Entonces necesitamos nosotros entender que el proceso, o sea, que el propósito de Dios nos lo revela que progresivamente, no nos va a revelar de uno, Él nos lo revela progresivamente para que nosotros entendamos lo que el Padre ha establecido para nuestra vida. Y por eso le dice a Jeremías, y nos habla que una cascada emite sonido, un abismo, otro abismo, el sonido de tus cascadas. Y ahí se está hablando de la voz de Dios, que es como cascada que se manifiesta en nuestra vida. O sea, que el propósito de nuestra vida tiene que ser, el segundo principio es que primero tenemos que saber que fuimos creados con un propósito. O sea, segundo, que el propósito tiene que ser ¿qué? Revelado en nuestra vida. El propósito Dios nos lo tiene que revelar. O sea, muchas veces nosotros decimos, Señor, pero que el propósito tiene que ser revelado en nuestra vida. Tercero, o sea, que el propósito es la razón eterna por la cual el Padre te creó. El propósito es la razón eterna por la cual el Padre te creó. El propósito es la asignación de vida que Dios te dio. O sea, el propósito es la acción, es la asignación de vida que Dios te dio. ¿Y esto qué implica? Es descubrir el diseño, o sea, el diseño que Dios quiere para tu vida. Es de descubrir también que tu asignación y descubrir tú que asignación y descubrir tú la asignación, o sea, descubrir tu asignación y descubrir tu grandeza y tu fuente y la fuente de tus riquezas. O sea, descubrir el propósito de vida es descubrir tu asignación, es descubrir la capacidad, en otras palabras, que Dios te dio y descubrir la fuente de tu riqueza. O sea, de quién dependes tú. Yo siempre he dicho, Dios desde que nos crea a nosotros con todo ya preestablecido, ya hecho. Por eso dice la palabra en Efesios capítulo 2, versículo 10, dice, hechuras somos hechuras suyas en Cristo Jesús para buenas obras que el Padre creó de antemano para que anduviéramos en ellas. O sea, Dios creó que todo aquello que nosotros necesitamos para cumplir con el propósito, todos los recursos
Esto nos quiere decir que todos los recursos que tú necesitas para cumplir tu propósito, Dios ya te los dio. Amén. ¿Me escuchan ahí? Pastor. Bueno, gracias. El propósito, escribe esto, el propósito es el trazo profético que Dios delineó para tu vida, para ti. El trazo profético que Dios delineó para tu vida, para ti. Gálatas capítulo 1, versículo 15 y versículo 16. ¿Quién me lo puede leer? Gálatas capítulo 5. Gálatas 1, perdón. Versículo 15 y 16. Gálatas 1, 15, 16. Pero cuando Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, tuvo a bien revelar a su Hijo en mí, para que yo la anunciara entre los gentiles. No consulté enseguida con carne y sangre. Mire, ¿qué dice Pablo? Que Dios desde su vientre lo escogió, ¿para qué? Para establecer el propósito. Y que Él no consultó con carne ni sangre. ¿Qué quiere decir? Él no consultó con ningún ser humano. Él realmente, el propósito se lo reveló Dios. Se lo dio Dios a Él y Dios se lo reveló a Él. Entonces, el propósito es revelado por medio de ¿qué? De la revelación divina del Padre. Y el trazo. O sea, Él le delineó todo lo que Pablo tenía que hacer. Y es por eso que yo le digo a la gente, todo lo que usted necesita hacer está en el rollo que está escrito con su nombre, que hoy le llamamos nosotros el libro de la vida. Ahí está escrito todo lo que usted tiene que hacer, toda la asignación. Y ese rollo aún está en su interior, dentro de usted. Ahí donde usted tiene que pedirle al Padre que descubra, que le dé la capacidad de tener acceso a ese todo. Pero cuando usted se empieza a delinear, o sea, a aceptar el propósito de Dios. Primero tiene que conocerlo. Segundo tiene que, usted sabe que Dios tiene un propósito. Segundo, Dios se lo tiene que revelar, aceptarlo, para que ese propósito se manifieste en su vida. Y ese propósito va marcado por qué? Va definido por tu identidad. ¿Quién eres tú? Por eso es necesario que para usted descubrir su propósito de vida, usted tiene que saber quién es usted, el Señor. ¿Ya? ¿Se acuerda que en Éxodo capítulo 3, Moisés le dijo, cuando Dios le dijo a Moisés, ve y saca del pueblo? Y Moisés dijo, ¿quién soy yo para la ira de Faraón? ¿Yo? Dijo, no, yo no. ¿Quién soy yo para la ira de Faraón? Él, no estaba seguro quién era él. Ya, él dudó de su identidad, no estaba seguro de sí mismo. O sea, para cumplir el propósito tenemos que nosotros tener seguridad de nuestra identidad. ¿Quién soy yo en el Señor? ¿Qué tengo? ¿Por qué Dios me escogió? ¿Ya? Y muchas veces dice, ¿quién soy yo para ir? Tu propósito es lo que le da sentido a tu vida. Porque la gente muchas veces dice, yo no le encuentro sentido a mi vida. ¿Por qué? Porque no encontró su propósito.
porque el propósito es el que le da sentido a tu vida. Y muchas veces la gente, para hallar sentido a su vida, tiene que hacer cosas que realmente al mirar se sienten vacíos a tu hecho. Pero cuando tú encuentras el propósito de Dios, es lo que a ti te va a darle sentido, te vas a sentir realizado, te vas a sentir pleno, ya te vas a sentir como dicen por ahí, como pez en el agua. ¿Por qué? Porque encontraste realmente lo que realmente es parte de tu esencia. El propósito es a todo aquello por lo cual Dios te diseñó, para lo cual Dios te diseñó. O sea, muchas veces nosotros decimos, pero yo hice esto, lo otro. Yo personalmente hice muchas cosas en mi vida. Hice muchas cosas, aprendí muchas cosas, pero el diseño por el cual Dios me había diseñado era para ser su servidor, para ser lo que hoy en día soy. Porque muchas cosas en la vida te hice, pero cuál era verdaderamente el diseño que el Padre me ha dado, él era para ser pastor. Ya, y es lo que nosotros tenemos que establecer en nuestra vida. Ese diseño tenemos que aceptarlo en nuestra vida. Tenemos que establecerlo porque él es lo que nos va a quedar a nosotros, es por lo cual Dios nos ha diseñado. O sea, todo Dios lo planeó, lo estableció desde antes de la fundación. Por eso, cuando usted lee Romanos capítulo 8, versículo 29 y 30, dice que a los que antes él conoció, a estos también que predestinó, y a los que predestinó, a estos llamó, y a los que llamó que justificó, y a los que justificó también que glorificó, para que fuesen como demás de su Hijo. Entonces tenemos que nosotros saber que todo Dios ya lo ha diseñado para nosotros. Nosotros no estamos aquí en esta vida por casualidad o para hacer nuestra propia voluntad. No estamos aquí para aceptar y establecer el propósito de Dios en nuestra vida. Por eso el Señor le dice a Jeremías, no digas que soy niño, porque dirás todo lo que yo te mande y irás donde yo te envíe. ¿Ya? Y le dice, pelearán contra ti, pero no te vencerán porque yo estoy contigo. O sea, le estaba dando seguridad, que él tenía la capacidad para realizar todo aquello que por cual Dios lo había escogido. Desde que dice Apocalipsis 20:12. Apocalipsis 20:12. Y vi los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos. Y otro libro fue abierto, el cual era el libro de la vida. Sigue. Pastor dice. Ya. Y fueron juzgados los muertos. Y vi a los muertos grandes y pequeños de pie delante de Dios, y los libros fueron abiertos. Y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. ¿Qué dice la palabra del Señor? Nos dice y ¿qué nos está enseñando? ¿Qué nos enseña esto? Que grandes y pequeños, todos tendrán que compadecer ante el tribunal de Cristo. Todos tendrán que ir a dar cuenta de qué, de lo cual Dios los creó y para lo cual Dios los llamó, que tenían que establecer ese propósito de vida. Ya que la gente va a decir, yo no sabía, pero eso no lo va a excluir de responsabilidades. Por eso el Señor le dice a Jeremías, no digas que soy niño, porque a lo que te mande irás y harás todo aquello por lo cual yo te envíe. Entonces, ¿qué pasa? Que nosotros tenemos que establecer ese propósito. ¿Por qué? Porque un día vamos a tener que dar cuenta al Padre Celestial.
de todas estas acciones que nosotros hemos hecho. Entonces, por eso el Señor dice Apocalipsis que grandes y pequeños compadecieron y fueron abiertos ¿qué? Los libros que de cada uno de nosotros que está escrito. Y es lo que nosotros tenemos que tener, ser conscientes. ¿Qué tenemos que primero? Que Dios nos creó con un propósito. ¿Ya? Que ese propósito tiene que ser ¿qué? Revelado, que tengo que aceptarlo y saber, darme cuenta que por ese propósito fue que yo nací, para cumplir ese propósito. Y tengo que aceptar ese propósito porque un día y tomar la responsabilidad de establecer ese propósito porque Dios me creó para cumplir ese propósito. Entonces, que un día el Padre va a venir y nos va a pedir cuenta, tenemos que dar cuenta de ese propósito al Padre Celestial, de todo lo que Él estableció para nuestra vida. Tarea. Apunte ahí la tarea. Y la tarea es, ¿por cuál cree usted que es el propósito que Dios estableció para su vida? Y eso, ¿cómo lo logra? Preguntándolo a Dios. Entonces tiene que preguntarle, la tarea es, esta semana indagar, Señor, ¿cuál fue el propósito por el cual tú me creaste? Mire que Jeremías nos lo dijo, hombre. ¿Qué dice Pablo? Yo no consulté carne ni sangre al propósito para descubrir el propósito que Dios me dio. ¿Quién me lo dijo? El Padre Celestial. Que muchas veces Dios puede utilizar un profeta, puede utilizar a una persona para orientarnos y para confirmarnos lo que el Padre ha establecido que nosotros tenemos. Entonces, los invito para que tengan el cuaderno y vayan apuntando, vayan tomando apuntes, ¿ya? Porque eso es importante. ¿Por qué? Porque es una herramienta que usted le ayudará también, no solamente para usted, sino para la gente que tiene alrededor, su hijo, su esposo, cualquier persona que tenga a usted. Con esto le puede ayudar a descubrir ese propósito de vida. Y en la segunda lección vamos a ver otros principios que el Señor nos va a dar. Hoy vimos 6 principios que vamos a seguir viendo otros principios. Hoy vimos uno de los primeros, pero son 21 principios que nosotros tenemos que tener para establecer el propósito de vida. ¿Ya? ¿Por qué? Porque es necesario que nosotros nos hagamos cargo, responsables de lo que el Padre nos creó y para lo que el Padre estableció que nosotros debemos nacer. No estamos aquí por casualidad. ¿Qué quiere decir esto? Que tú y yo no nacimos por casualidad o por error de nuestro Padre. No. Nosotros fuimos creados con un propósito eterno que el Padre estableció desde antes de la fundación del mundo. Fue algo planeado desde antes de la fundación del mundo y que nosotros debemos aceptar y asimilarlo en la vida. ¿Para qué? Para que se establezca a la plenitud que el Padre quiere que nosotros entendamos y caminamos en ese propósito. Bueno, vamos a orar al Padre y vamos a decirle gracias en esta noche. Entonces nos vemos dentro de 8 días y vamos a descubrir y afirmarnos en ese propósito por el cual Dios nos creó y para el cual Dios nos llamó. Amén. Vamos a orar. Padre, en esta hora te doy gracias, Señor, por tu bondad, tu misericordia, Señor, en esta noche. Y Padre, te pido, Señor, que seas tú revelando ese propósito de vida, Señor, para cada uno de nosotros, Padre.
Que sea tú manifestando tu voluntad absoluta, Padre, en nuestra vida. Padre, que podamos, Padre, conocer ese propósito, aceptarlo, Señor. Hacernos responsables, Padre, de esa asignación profética que tú nos das, Padre. Padre, así como tú le revelaste el propósito a Jeremías, a Isaías, Señor, y aún, Padre, al apóstol Pablo, Señor. Permítenos, Padre, que ese propósito sea revelado, establecido en nuestra vida, conforme a la voluntad y conforme al poder, Padre, que tú has preestablecido para nuestra vida. Hoy te honramos, te bendecimos y te glorificamos, Padre, en el nombre glorioso de Jesús. Amén y amén.